Nunca he contado esto, y probablemente me tomen por loco, pero necesito decirlo. Porque si tú también lo has sentido, esa incomodidad inexplicable con este mundo, como si no pertenecieras del todo, tal vez no estés tan solo como creías. Toda mi vida sentí que algo no encajaba. De niño me fascinaban las estrellas, pero no como un juego. Era una obsesión. Recuerdo mirar al cielo por horas, sintiendo nostalgia. ¿Nostalgia de algo que nunca viví? O tal vez sí. Mi papá me decía que era imaginación, que debía poner los pies en la tierra, pero ¿y si ese era el problema? ¿Y si nuestros pies nunca debieron estar en esta tierra? Una noche, a los 17, encontré un artículo conspiranoico que hablaba del meteorito que extinguió a los dinosaurios. Pero lo que me heló la sangre fue una línea que decía, ¿y si no fue un meteorito, sino una nave? Esa idea me explotó la cabeza. Empecé a investigar. A conectar puntos. ¿Sabías que los humanos sufrimos de espaldas frágiles, a diferencia de otras especies terrestres? ¿Que nos quemamos fácilmente con el sol, como si este clima no fuera para nosotros? ¿Y si nuestros cuerpos fueron diseñados para otro planeta, y lo perdimos? No podía dormir. Soñaba con ciudades flotantes, con una guerra que no entendía, con una voz femenina diciéndome, recuerda quién eres. Despertaba sudando, con el corazón a mil. No era solo un sueño. Era una llamada. Y esa llamada me llevó a un lugar que jamás pensé visitar, una cueva oculta al norte de Perú. Una cueva que no aparece en mapas, pero que todos los locales temen. Dicen que nadie entra sin salir, cambiado. Y yo iba directo hacia ella. Solo. Sin saber que al cruzar su entrada, iba a encontrar algo que, no voy a mentirte. Cuando llegué a la entrada de la cueva, mis piernas temblaban como si supieran algo que mi mente aún no quería aceptar. Estaba en medio de la nada, rodeado por selva, con el eco de los insectos como única compañía. Un anciano me había guiado hasta allí, sin decir palabra. Solo al irse, me miró y murmuró, lo que buscas, no siempre quiere ser encontrado. Después se dio media vuelta y desapareció. Me quedé solo, frente a una abertura oscura, como una boca abierta esperando tragarme. Entré, la temperatura bajó al instante. La linterna que llevaba comenzó a parpadear, como si algo la perturbara. No era miedo lo que sentía, era como una mezcla de ansiedad con excitación. Avancé lentamente, sintiendo las paredes de roca bajo mis dedos. Y entonces vi algo imposible. Símbolos. Tallados en la piedra, con una precisión milimétrica. No eran dibujos humanos. No eran de este mundo. Pero algo en mí los entendía. Seguí avanzando, tocando esos símbolos, sintiendo como una parte dormida en mí comenzaba a despertar. Al fondo, encontré una sala circular. En el centro, una especie de altar metálico, cubierto de polvo. Sobre él, un cristal negro, flotando. Literalmente. Flotaba, suspendido en el aire, sin cuerdas, sin soporte. Me acerqué. Puse la mano sobre él. Y en ese instante, una imagen estalló en mi mente. No era una visión. Era un recuerdo, gritos. Explosiones. Estábamos escapando. Un planeta envuelto en llamas. Naves cruzando el cielo como luciérnagas desesperadas. Y yo, estaba dentro de una. No solo eso, estaba dando órdenes. No era humano en ese recuerdo. Era algo más. Y todos los que estaban conmigo, éramos iguales. Refugiados. Supervivientes. ¿Y si ese meteorito que acabó con los dinosaurios fue en realidad nuestra llegada? Entonces escuché una voz detrás de mí. Una voz que no era humana. Y dijo mi nombre, mi cuerpo se congeló. Esa voz no era una vibración del aire, era una vibración dentro de mi mente. La sentí detrás de mí, pero al girarme, no había nadie. Solo piedra, sombras, y el eco de mi nombre resonando en mi pecho como un tambor antiguo. Quise gritar, correr, huir, pero algo me mantenía ahí. Algo más fuerte que el miedo. Curiosidad. Instinto. Memoria. El cristal flotante comenzó a iluminarse, proyectando formas en el aire, como hologramas, estrellas, sistemas solares, un mapa del cosmos que parecía señalar un punto en particular. Un planeta con anillos rotos, como si hubiese explotado desde adentro. Sentí un nudo en el estómago. Lo conocía. No sé cómo, pero lo conocía. Y lo que más me asustó fue la sensación que vino después, culpa. La voz volvió, esta vez más clara, fuiste el último en votar. ¿Votar qué? La palabra retumbó con peso. Me arrodillé sin darme cuenta, como si mi cuerpo recordara rituales que mi mente aún no entendía. El cristal descendió lentamente hasta quedar frente a mi rostro. Y en su reflejo, por un instante, vi otro yo. Piel grisácea. Ojos completamente negros. Marcas en la frente como circuitos biológicos. Y luego, parpadeé, y era yo otra vez. Me levanté, temblando. La voz siguió, ustedes lo eligieron. Ustedes destruyeron su mundo para salvar una idea. Y entonces entendí, nosotros no solo escapamos, nosotros provocamos la destrucción. Fue una guerra interna. Una rebelión. Y yo había sido parte del bando que lo permitió. ¿Cuántos millones murieron por esa decisión? ¿Y cuántos fuimos condenados a vivir vidas humanas, sin memoria, como castigo? La pared del fondo se empezó a abrir, revelando un túnel iluminado por una luz azul que parecía pulsar como un corazón. Sentí que esa era la verdadera razón por la que estaba ahí. Pero al entrar, escuché pasos.
No era el único. ¿Alguna vez sentiste que alguien te observa, incluso cuando estás solo? Que hay algo detrás de ti, pero no te atreves a voltear. Eso sentí al entrar en ese túnel. La luz azul me atraía como un imán, pero los pasos detrás de mí eran como cuchillas invisibles rozando mi espalda. Me giré. Nadie. Solo el eco. Pero entonces, ¿quién está siguiendo a quién? Avancé despacio. El túnel era perfecto. No natural. Las paredes brillaban como metal líquido. ¿Cómo explicar esto? ¿Por qué una cueva en Perú tenía tecnología que parece del futuro o del pasado? ¿Y si no somos la especie dominante que creemos? ¿Y si todo esto es solo un zoológico de civilizaciones exiliadas? Toqué una pared y se encendieron símbolos. Esta vez no solo los entendía, los recordaba. Decían, último acceso autorizado, comandante Elian. Memoria parcial en recuperación. Elian. Ese era mi nombre allá. Lo supe con certeza. Y entonces me pregunté, ¿quién soy realmente? ¿El chico confundido que creció en este planeta? ¿O el comandante que votó por dejarlo todo atrás? Escucha. ¿Y si tú también fuiste parte de esto? Si tienes fragmentos dormidos, esperando activarse. ¿No te parece extraño que los humanos tengamos una mente tan avanzada, pero no sepamos por qué soñamos o por qué sentimos nostalgia por las estrellas? ¿No crees que tal vez, solo tal vez, tú también viniste en esa nave? El túnel se abrió en una sala gigante. En el centro, un cilindro transparente. Dentro, una figura. Humanoide. Flotando. Dormida. Era idéntico a mí. No parecido. Igual. Sentí como si el aire se rompiera. ¿Ese era yo? ¿Un clon? ¿Una versión original? Y entonces, una alarma sonó. Fuerte. Roja. Metálica. Y la voz volvió a sonar. Esta vez, no preguntaba. Ordenaba, protocolo de activación iniciado. Recuperación de identidad en curso. Todo en la sala comenzó a vibrar, como si el metal tuviera memoria y estuviera despertando. El cilindro se abrió con un suspiro húmedo, como un pulmón que vuelve a respirar después de siglos. Y sí, ese ser frente a mí abrió los ojos. Mis ojos. Oscuros. Vacíos. Pero vivos. ¿Cómo era posible? ¿Era un clon? ¿Una copia? ¿O yo soy la copia y él, el original? La voz lo confirmó, comandante Elian, duplicado funcional detectado. ¿Fusión de memorias requerida? ¿Fusión? No entendía. Hasta que lo sentí. Una energía densa, como electricidad líquida recorriéndome el cuerpo. Mi mente se abrió como una herida, y los recuerdos entraron sin pedir permiso. Era comandante de una misión desesperada. Nuestro planeta se autodestruyó por un conflicto interno. Ideología. Poder. Supervivencia. Y yo había traicionado a alguien. A ella. Una figura de ojos dorados que me amó más allá de cualquier especie. Mi última orden fue silenciarla. Por miedo a que expusiera la verdad. Esa fue mi condena, reencarnar como humano, sin recuerdos, sin ella. Pero ahora todo volvía. Las noches en planetas con lunas violetas. Su risa. Su piel que cambiaba de color con el deseo. Su voz, sus manos, su traición. O la mía. Nunca dejé de amarla. ¿Y si ese fue el verdadero pecado? No la guerra, no la decisión, sino amar lo prohibido. Entonces, una figura emergió de las sombras. Era ella. No había envejecido ni un segundo. Me miró. Sabía que recordarías. Se acercó y el aire se volvió espeso. Su cuerpo tocó el mío. Era real. Calor, piel, aliento. Y sus labios, tan cerca que dolía. No queda tiempo, dijo. Debemos elegir otra vez. O nos vamos, o volvemos a empezar. Y me besó. Y en ese beso, entendí, el fin del mundo nunca fue la destrucción, fue el amor que no supimos salvar.